Buen día, profesor. El día de hoy vamos a realizar la exposición de la materia de bioinformática. El tema que vamos a tratar es aislamiento de ADN y ARN. Esta exposición está a cargo de Steven Burbano y Jesús Yarpaz. Introducción. Como introducción tenemos que el ADN y el ARN son los ácidos nucleicos que conforman la base de nuestro genoma. Estas dos biomoléculas determinan lo que somos como especies y en gran medida lo que somos como individuos. Pero el reconocimiento que se tiene sobre estos ácidos ha tomado varias décadas de investigación científica. El ácido desoxirribonucleico o ADN es el ácido nucleico que contiene toda nuestra información genética para poder vivir, desarrollarnos y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula, pero también en pequeñas medidas en la mitocondria. De ahí que se habla del ADN nuclear y el ADN mitocondrial. El ácido desoxirribonucleico está conformado por estructuras más simples, las cuales son las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Y el orden que adoptan estas bases nitrogenadas determinan nuestro código genético. El ARN es otro tipo de ácido nucleico, el cual posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN es el que contiene la información genética, es gracias al ARN que permite que las células puedan comprender toda la información. Está compuesta por una cadena simple en comparación al ADN que está compuesto por una cadena doble. Importancia del aislamiento de ácidos nucleicos. Para el estudio de la información genética. El ADN contiene la información genética que determina las características y funciones de los organismos. Aislarlo permite analizar su estructura, identificar mutaciones y comprender su papel en la herencia y la evolución. Análisis de la expresión genética. El ARN refleja qué genes se encuentran activos en una célula en un determinado momento. Aislar el ARN total o el ARN mensajero permite estudiar cómo se expresan estos genes y cómo responden las células a estímulos o enfermedades. Detección de patógenos y diagnóstico molecular. El aislamiento de ADN y ARN es crucial en la identificación de microorganismos patógenos en muestras clínicas, ambientales o alimenticias. Técnicas como la PCR en tiempo real dependen netamente de la calidad del material genético para detectar y cuantificar patógenos con alta precisión. También podemos indicar que es importante el aislamiento de los ácidos nucleicos para la investigación en biotecnología y medicina. Métodos de aislamiento. Para aislar el ADN de un material vegetal tenemos los siguientes pasos. Preparación de la disolución de lisis. La disolución de lisis está compuesta por sal común o sal de cocina, bicarbonato de sodio, agua y un detergente lavalosa. Segundo paso, trituración de la mezcla. Se debe tomar el material vegetal, ya sea fruta o cualquier otra parte de la planta, y lo que se debe hacer es macerar bien, tratando de que no queden partes muy grandes. Mezcla de la disolución de lisis. Después de haber preparado la disolución de lisis utilizando 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de sal de cocina, detergente lavalosa en un vaso de agua, lo que se procede es a mezclar con el extracto de la muestra, teniendo en cuenta de utilizar 2 partes de la muestra por una parte de la solución de lisis. Es decir, que si utilizamos 2 cucharadas de la trituración, debemos utilizar 1 cucharada de la disolución de lisis. Estas se deben mezclar para después, como viéramos en la imagen, para posteriormente filtrarlo, para eliminar los restos de las partes vegetales que tengan un mayor tamaño. La precipitación del ADN. Toda esta solución la dejamos reposar un tiempo y lo que va a pasar es que el ADN se va a precipitar en la parte superior del recipiente donde hayamos realizado la mezcla y para esto se deberá mezclar con alcohol al 90%, previamente frío en una nevera.
Lo que hace es que vamos a encontrar que va a haber una capa inferior donde va a estar la solución de lisis con la muestra triturada en la parte inferior del recipiente. Luego va a haber una capa que vendría siendo el ADN que vamos a recolectar, y en la parte de arriba vendría siendo una película del alcohol. Cabe aclarar que cuando coloquemos el alcohol en el recipiente debemos tener cuidado de que no caiga muy fuerte para que no pueda haber una mezcla y pueda afectar el ADN que vamos a recolectar. Después de haber hecho estos pasos, con alguna pinza o algún otro material podemos recolectar el ADN. Aislamiento del ARN. El aislamiento del ARN tiene los mismos pasos que el ADN, ya que al extraer en el último paso el ADN también podremos encontrar partículas del ARN. Entonces lo que se procedería es a purificar el ADN y el ARN. Esto es necesario para poder eliminar contaminantes como proteínas, lípidos y polisacáridos. Esto se puede lograr mediante la acción de fenol cloroformo o mediante uso de columnas centrífugas, como podemos observar en este paso, que se procedería a centrifugar para aprovechar la afinidad de los ácidos nucleicos por matrices de sílice. Aunque ambos se encuentran en la misma fase acuosa tras la solución de lisis, sus propiedades físico-químicas permiten su separación mediante técnicas específicas. La extracción del ARN en ese paso se llevaría a cabo añadiendo fenol y cloroformo a la solución de lisis. Esta mezcla permite la separación de los componentes celulares en diferentes fases de la centrifugación. Lo que pasaría es que en la parte inferior del recipiente quedaría el ADN, en la parte intermedia serían lípidos o proteínas, y ya en la parte superior sería el ARN. Bueno, tenemos las precauciones durante el aislamiento del ARN y ADN. El principal objetivo es que los ácidos nucleicos deben estar libres de contaminantes, estos como proteínas, carbohidratos, lípidos u otros ácidos nucleicos. Por ejemplo, el ADN debe estar libre de ARN, asimismo el ARN debe estar libre de ADN. Por otro lado, el ARN es una molécula inestable y tiene una vida muy corta una vez extraída de la célula de los tejidos. Hay varios tipos de ARN. Tenemos el ARN de origen natural, incluidos el ARN ribosómico, el ARN mensajero, el ARN de transferencia. Estos requieren cuidados y precauciones esenciales para el aislamiento de ARN, ya que es susceptible a la degradación. El ARN es especialmente inestable debido a la presencia de ARNasa, que son enzimas presentes que se encuentran en las sangres o también se encuentran en los tejidos vegetales. Así como en la mayoría de las bacterias y hongos del medio ambiente, siempre se han utilizado desnaturalizantes fuertes en el aislamiento de ARN intacto para inhibir la RNasa endogenasa. La extracción del ARN se basa en una muy buena técnica de laboratorio y una técnica libre de ARNasa. La RNasa es estable al calor y se repliega después de la desnaturalización térmica. Son difíciles de alquilar ya que no requieren contactos. Los métodos de aislamiento más comunes se pueden dividir en dos clases: la utilización de tiobacinato de guanidinio y la utilización de fenol. Para una secuencia se necesitaría una extracción que sea super limpia, tanto sea del ARN o ADN. Bueno, tenemos en el control de calidad, que es la electroforesis en gel de agarosa, cómo se obtiene un ADN de alta pureza y de buena calidad. Principalmente lo que hay que hacer es aislar el ADN en un análisis electroforético donde se analiza el ADN genómico en gel de agarosa. En este caso, como se puede ver en esta imagen, en gel de agarosa, donde hay muchas bandas y no se mueven. ¿Por qué? Porque el ADN genómico está intacto, o sea, quiere decir que los 23 pares de cromosomas están ahí. Si se hubieran degradado, se hubiera visto en este caso como una degradación o un barrido. Aquí en este caso observamos un tubo, la precipitación del ADN, en esta parte de aquí, donde se encuentran millones de cadenas.
Aquí tenemos la curva de absorción, donde hay una curva máxima de absorción en este caso, y aquí tenemos que hay 2.5 nanogramos por litro. Luego determinamos un instrumento, el ARN ribosomal, en estas bandas de aquí, que es 28S, 18S y 5S. En este caso, el 5S es un poco complicado de obtener, pero en este caso sí estuvo presente. ¿Qué quiere decir 28S? Que 28S se encuentran 5064 bases y 5S 121 bases. En esta imagen ya tenemos corridas de fotografías electroforéticas. En la parte de arriba vemos unas fotografías bien diseñadas, y en la parte de abajo están corridas o manchadas. En esta primera imagen, en la parte de arriba, podemos ver claramente las de 28S, y en la parte de abajo, aunque hay unas imágenes que se puede observar como las de aquí, que sí tienen 28S. También tenemos el espectrofotometría. En la espectrofotometría, en esta imagen, tenemos una fuente de luz. En este caso tenemos, digamos, una celda donde la luz es transmitida a la parte de aquí, donde aquí se contiene la absorbancia, y esta pasa a un sensor que se llama transmitancia, y el sensor ya da un porcentaje de absorbancia. Para tener un ADN puro y un R puro, se necesita que a 260 o a 280. Si es menor a 1.5, indica que hay contaminación con proteínas. Tiene que ser mayor a 1.8 para que no haya ningún residuo y el ADN se pueda hacer puro. En el caso del ADN puro, también se puede trabajar a 260 a 280 nanómetros. En este caso, si es menor a 1.8, se sugiere pues, que hay proteínas o fenol. Tiene que ser mayor a 2 para que no haya ningún residuo. A 260 y 230, los valores menores a 2 indican que hay contaminación, o sea, con sales, carbohidratos o solventes orgánicos. En este caso tenemos aplicaciones prácticas, biotecnologías agrícolas, desarrollados en cultivos genéticamente modificados. Aquí tenemos el maíz BT modificado con el gen CRI1AB de Bacillus thuringiensis. Este fue modificado genéticamente para que sea resistente a plaga, al insecto plaga del gusano cogollero del maíz. En este caso podemos ver la primera imagen, el maíz convencional cosechado en el mismo campo. Podemos observar, aquí tenemos comido por este gusano, incluso redujo en el tamaño y en la forma de la mazorca. En este caso aquí también tenemos el maíz transgénico BT, resistente a plagas, un poco más grande y tiene pues cero comido por el gusano. En este caso también tenemos la soya, que fue modificados con el gen FSPS, resistente a glifosato. También tenemos el arroz dorado, enriquecido con genes PCI y BTR. El arroz dorado es un transgénico desarrollado para mitigar la deficiencia de vitaminas en niños. A nivel mundial, entre 200 y 500 niños pierden la vista debido a esta deficiencia, que la mitad de ellos mueren. El arroz dorado puede suprimir de 30 a 42% la cantidad mínima requerida de vitamina A. También el arroz es tan seguro para siembra y consumo como cualquier arroz convencional. Aquí tenemos la manzana ártica, donde se silenció el gen POA mediante el ADN de interferencia. Aquí tenemos la manzana convencional, que aquí podemos observar una oxidación en la manzana, y aquí tenemos la manzana ártica, donde se silenció este gen genéticamente modificada. Aquí, como podemos observar, no tiene ninguna oxidación. Bueno, como conclusiones, el sistema automatizado de extracción de ácidos nucleicos se ha desarrollado gracias al rápido crecimiento de la tecnología de automatización actual. Automatizar el proceso de extracción de ácido nucleico es potencialmente beneficioso por diversas razones, como la reducción en el tiempo de trabajo, la disminución de los costos laborales, el aumento de la seguridad de los trabajadores y al mismo tiempo la oportunidad de aumentar la reproducibilidad y la calidad de los resultados.
Y estas serían las biografías de este trabajo. Gracias.